jornada que Dios nos ha concedido. Tal vez algunos están más acostumbrados, otros no tanto, a pasar tanto tiempo sentado, escuchando, siendo ministrado, enseñado, animado, restaurado, renovado, fortalecido. Pero quiero pedirte que los próximos minutos te relajes, por favor. Que disfrutes estar aquí, que disfrutes estar en familia, que disfrutes a papá, que disfrutes a nuestro hermano mayor, que disfrutes al Espíritu Santo, que disfrutes esta vida corporativa, que disfrutes las canciones, las oraciones, los abrazos, que disfrutes estos momentos eternos, estos momentos incomparables, que para algunos es información, pero para otros es un salvavidas que Dios le arroja para quitarlo de la religiosidad. Para algunos es conocimiento bíblico, pero para otros es vida que está restaurando todo su ser. Disfruta este momento y relájate, por favor. Deja que el Espíritu Santo continúe haciendo su obra, su preciosa obra. Permitamos también que la canción provoque en nosotros esa apertura de entendimiento de lo hermoso que está pasando en nuestras vidas. Escuchemos esta canción. Si la conoces, puedes cantarla. Si te sientes cómodo sentado, quédate sentado. Quieres estar sobre tus pies, quieres arrodillarte, por favor relájate y disfruta. Tantas palabras que han confrontado y trabajado en nuestras vidas hoy, puede ser que provoque cierta tensión, pero en el reposo del Señor el Espíritu acomodará lo espiritual a lo espiritual dentro de nosotros y le dará sentido a cada una de las palabras que hemos oído. Si conoces, vamos a cantar esta canción. Si no, la podemos aprender esta noche juntos. Tu amor y tu amor disipó el temor. Y tu verdad mis ojos abrió. Ahora puedo ver y tu realidad, y ahora puedo ver y tu eternidad. Tu vida nosotros
puedo ver y tu eternidad. Es más, y ahora puedo ver, y ahora puedo ver y tu realidad. Ahora podemos ver de Dios, y ahora puedo ver tu eternidad. Oh, y crece Cristo en nosotros, crece. Cristo es formado y crece. Tu vida en nosotros es. Oh, y crece. Cristo en nosotros y crece. Cristo es formado y crece. Tu vida en nosotros y crece. Ah, Señor. Cristo en nosotros. ¿Por qué proclamamos esta canción? Porque es una canción del Espíritu y es una canción corporativa. No está hablando de que crece en mí, habla de que crece en nosotros. Por 30 segundos, mientras proclamamos esta parte de la canción, crece, Cristo en nosotros crece. Pon tu mano sobre el hombro de tu hermano y profetiza sobre él esta palabra. Profetiza sobre él esta declaración. Profetiza sobre ella esa expresión. Cristo está creciendo en ti. Cristo está creciendo en mí. Cristo está creciendo en nosotros. Él está creciendo entre nosotros. Lo declaramos todos juntos. Lo declaramos sobre nuestros hermanos. Sí. Cristo en nosotros y crece. Sí, Señor. Cristo es formado y crece. Él absorbe la culpa, la condenación. En nosotros Él absorbe la ansiedad. Él absorbe el temor. Cristo crece. y crece. El dolor, la enfermedad, Cristo en nosotros la angustia, el pecado. Cristo crece y va destruyendo todo. y crece. Esta vida crece de manera imparable y nada puede hacerle frente. Nada puede parar el avance de esta vida. Cristo en nosotros y crece. Cristo es formado y ¿Saben? El Señor bendiga a todos los que han estudiado para poder entender la ansiedad, para poder entender el temor, para poder entender el miedo. El Señor bendiga a todos los que han estudiado para poder entender las aflicciones, las angustias, las enfermedades. Pero está llegando el tiempo que no tendremos la oportunidad de poder estudiar cada una de esas consecuencias, porque son tantos los problemas del hombre, son tantos los síntomas por haber dejado a Dios, son tantas las enfermedades en el alma de haber descuidado a Dios, que no habrá tiempo de poder investigar cada una de ellas y resolverla uno por uno.
pero Dios va a levantar profesionales de la vida de Cristo. Hombres y mujeres que conozcan el poder de la vida. Y la vida absorberá la muerte. Y la vida absorberá la ansiedad. Y la vida absorberá el temor. Y la vida absorberá las aflicciones, las angustias, las enfermedades. Será el conocimiento de la vida que destruirá todas las cosas que han destruido al hombre. Por eso nos hemos vuelto con un mayor énfasis en el conocimiento de esta vida. Porque la vida va destruyendo todos los síntomas que nos dejó el haber dejado a Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. Pero el Señor está diciendo: vuelve, vuelve. Quiero enseñarte mi vida. Quiero enseñarte el poder de mi vida. Quiero enseñarte acerca de esta vida indestructible, de esta vida imparable, de esta vida poderosa, de esta vida incorruptible. Porque vas a ver cómo la vida se abre camino en medio de tanta hostilidad. Vas a ver cómo la vida se abre camino en medio de tanta oscuridad. Porque nada ni nadie puede detener el avance de la vida de Dios. Dale el mejor aplauso que tengas al Dios de vida, al autor de vida. Aplaude, aplaude, aplaude. Aquel que no nos dio una vida mejor, aquel que nos dio su propia vida. Celebra, 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 porque esta vida está creciendo en nosotros. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él vino a darnos su propia vida. Gracias, Señor. Toma tu asiento por los próximos minutos. Qué placer de poder escuchar la voz de Dios en tantos instrumentos a lo largo de todo este día. Yo no sé si quisieran quedarse aquí, sentarse, tal vez alguien les pase una silla, se quedan aquí. Necesitamos cara bonita aquí adelante. Buenas noches a todos. Qué lindo estar aquí reunidos. Qué generación poderosa poder ministrar después de nuestros amados apóstoles, pastores, después de Carlos. Qué privilegio, qué privilegio. En este equipo cualquiera es Messi, hermano, ¿eh? En este equipo cualquiera hace goles después, porque la medida de luz, de gracia y verdad que nos han impartido, nos han ministrado es tan extraordinario. Gracias, Pastora Ligia, por la palabra que nos compartió hoy. Gracias. Gracias, Apóstol Ben, Apóstol Tere, por dejarse usar tan poderosamente por el Señor y mostrarnos en las debilidades su gloria. Pero esto no tiene tamaño humano. Y por eso escuchamos la misma sintonía y la misma melodía en la voz de un joven. ¿Cómo me hubiera gustado? ¿Cuántos años tiene Carlos? 22, yo tengo 55, estoy arruinado, ¿no? Con 22 años teniendo esta luz. Oh, lo que le espera a esta generación, por Dios. Lo que viene para esta generación, porque la luz va en aumento, señores. La luz va en aumento, la luz va en aumento. Pero no voy a hablar más porque ya llegó y queda feo. Pero de verdad, muchas gracias. Y nos llena de mucho gozo poder escuchar la voz de Dios en esta generación de ustedes. Gracias, muchas gracias. Vamos a continuar lo que empezamos anoche. Vamos a trabajar un poquito más mañana en la misma línea. Ya hemos enviado las placas para las ministraciones, pero hemos preparado 5 mensajes que son secuencia y lo hemos preparado para aquí, porque cuando nos piden un tema, entendemos que ese tema fue dado por el Espíritu Santo y entonces nos ajustamos al tema. Nosotros vivimos esta vida de encuentros, escuelas, conferencias todo el tiempo y no intentamos traer nuestro conocimiento a las escuelas
sino traer lo que Dios está hablando en cada ambiente. Y en cada ambiente intentamos escuchar a Dios para no traer lo que Dios está hablando aquí o lo que quiere hablar aquí, de lo que yo ya sé o lo que he compartido en otros lugares. Y hemos armado, en base al tema que el Espíritu Santo ha propuesto para este encuentro, 5 ministraciones. Vamos a dejar los 5 bosquejos en las manos de Carlos, y Carlos será muy generoso de compartirlo con quienes quieran, ¿no, Carlos? Gracias, Carlos. Y todos decimos, gracias, Carlos. Hemos tomado la modalidad hace años atrás de escribir mucho en los mensajes para poder dejar constancia y fundamento de lo que decimos. Escribimos mucho porque queremos que lo que se escriba sea el respaldo de lo que se ha dicho. Entendemos que toda inspiración a la hora de escribir se transforma en las manos de las personas como un legado. Y alguien mañana leerá, alguien mañana buscará. Y nada ni nadie puede sustituir al Espíritu Santo. Pero hay recursos que Dios deja en nuestras manos que nos colaboran para poder entender. De esto se trata el por qué trabajamos tanto de manera sistemática, de manera ordenada, en cada una de las presentaciones. Lo hacemos porque cuando llegue el momento queremos que usted recuerde lo que se dijo de manera apropiada. Hay personas que reciben una buena palabra pero oyen mal y terminan diciendo, ¿se acuerda lo que el pastor dijo? Pero el pastor no dijo eso. Entonces escribimos para que se retenga tal cual como fue dicho. Y cuando se reproduzca de la manera en que fue dicho. Por eso se trabaja tanto en las placas. Y usted va a ver frases, puede sacar fotos de todos los predicadores. Porque la idea central es colaborar con el entendimiento. Hay una manera de producir una generación de carácter gubernamental. Y esta generación surge de ministros como el doctor Lucas, como el autor de su evangelio, Lucas, o el autor del libro de los Hechos, Lucas. Lucas investigaba diligentemente todas las cosas desde el origen para ponerlas en orden. Un predicador no es un disparador de ideas. Un predicador no es un disparador de frases. Un predicador serio del evangelio es un constructor. Es una persona que construye lo que dice. Y que las personas no se van con un concepto, se van con una verdad construida y edificada. Para los que están anotando, para los demás que Dios tenga misericordia. Gracias, Carlos, por recordarlo. La verdad no solo debe ser dicha, debe ser construida. Esta tarde escuchamos mucho entre el apóstol Ben y el apóstol Tere hablarnos acerca de la carta o el libro de Éfeso. Es una carta construida, es un pensamiento ordenado, no es conceptos aislados, va construyendo. Cuando miramos detenidamente el pensamiento apostólico, no era un pensamiento desordenado. El pensamiento apostólico no era un pensamiento motivador. El pensamiento apostólico no era un pensamiento motivacional. El pensamiento apostólico era el pensamiento de un arquitecto, de un edificador. Hablar verdad, predicar la verdad es algo serio, porque una verdad mal dicha puede ser más destructiva que un engaño bien presentado. La verdad debe ser presentada con mucha responsabilidad. El evangelio no fue dado para dar oportunidad a que la gente predique. El evangelio requiere de obreros aprobados que tracen bien la palabra de verdad, que trabajen seriamente la palabra a la hora de exponerla, porque lo que están hablando es de la palabra de Dios, y Dios no tomará por inocente al que tome sus palabras en vano. Pablo dice que en Éfeso había muchos charlatanes
Parloteadores. ¿Conocen esa palabra? Parloteadores. Personas que hablan sin sustancia, sin orden, la verdad. Y entonces lo que dejan en un auditorio es confusión. Pero es tan maravilloso cuando se entiende que la verdad debe ser construida de manera ordenada y de manera sistemática. Dios, para los que están anotando, Dios es un Dios ordinal, no ordinario, ordinal. Dios no crea al pez y después al agua. Dios no crea al animal y después el pasto. Dios trabaja de manera tan ordenada que nuestra mente tiene que volver a la mente de Cristo para volver a presentar la palabra de manera ordenada. Si la palabra no se presenta de manera ordenada, es porque la mente del predicador está desordenado. La palabra de Dios es muy delicada. Si la palabra de un juez puede condenar a una persona inocente, me pregunto si la mala palabra de un predicador no puede dañar el destino de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos. Se requiere de predicadores con mentes ordenadas. Escuchar las exposiciones que hemos escuchado no son filosofías huecas, no son mensajes disparadores de algún versículo bíblico motivacional, son mensajes cargados de orden. Y cuando el que predica tiene una mente ordenada, el hermano que escucha crecerá de manera ordenada. Mensajes desordenados producen vidas desordenadas. Y la evidencia de que Dios está creciendo en nosotros, la evidencia de que Cristo está creciendo en nosotros, es que está produciendo orden. Estamos ordenando nuestras vidas. Habiendo dicho esto, ¿está listo para que comencemos? Vamos a comenzar entonces con la ayuda del equipo. Anoche hablamos de una iglesia en movimiento, que es la palabra que nos convoca, y presentamos esa expresión de Pablo a una generación que adoraba al Dios no conocido, y dejó claro que el que conoce a Dios sabe que en Él vive, sabe que en Él se mueve y sabe que en Él es, pero no de manera personal, sino de manera corporativa. Esto fue anoche. Lo que vamos a hablar ahora, una iglesia en movimiento, es una sustancia que se expande. Una iglesia en movimiento es una sustancia que se expande. ¿Alguien tiene la Biblia de papel que me pueda facilitar por un momento? Sí, puedes pasar rápido aquí y acercármela. Gracias, mi hermano. Este no es un libro conceptual, este es un libro de sustancia. Pero si la leo desde la mente natural, serán conceptos. Si lo leo desde la mente espiritual, será sustancia. Lo que recorre de Génesis a Apocalipsis es sustancia. Todo lo que recorre aquí son dos sustancias, siempre son dos sustancias. Sustancias que cambian de nombre, pero siempre son dos sustancias. Puede llamarse una sustancia pecado o puede llamarse santidad. Dos sustancias. Puede llamarse vida o puede llamarse muerte. Dos sustancias. Siempre es dos sustancias. Corrupción, incorruptibilidad. Dos sustancias. Viejo hombre, nuevo hombre. Dos sustancias. Simiente de la mujer y simiente de la serpiente. Dos sustancias. Así que todo lo que nosotros vemos aquí desde la mente espiritual es sustancia. Y lo que tenemos que identificar es que en la gente hay un problema mayor que su conducta. Que el problema del ser humano no es conductual. El problema del ser humano es sustancial. Como el problema del ser humano no es conductual, porque lo conductual simplemente es un fruto de la semilla, cada vez que yo quiero corregir conductualmente, no trato el verdadero problema del hombre.
El verdadero problema del hombre no está en su conducta, esa es la evidencia del problema. ¿Se entiende? Es la consecuencia del problema, es el efecto del problema, es la evidencia del problema, pero no es el problema. El problema del hombre es una sustancia que se puede llamar carne o se puede llamar espíritu. Siempre es una sustancia. La obra de la cruz, mis hermanos, vino a resolver el problema de sustancia. La obra de la cruz vino a resolver el problema de esa sustancia. La sustancia llamada carne, viejo hombre, corrupción, pecado, muerte. La obra de la cruz tiene el poder de vaciar al hombre de la sustancia de maldad. Por eso vamos a pasar toda la vida tratando de corregir comportamientos y no vamos a lograr grandes resultados. Pastores frustrados con congregaciones de personas que no están logrando expresar como sustancia la vida. Mejoran el comportamiento por un tiempo, pero tarde o temprano la sustancia reverdece. La sustancia florece y cuando la sustancia florece comienzan los sustos. ¿Y esto de dónde salió? Eso siempre estuvo ahí. Porque la cruz nunca tocó la sustancia. Predicadores motivacionales, como fue dicho esta tarde, que coachean con su mensaje a la gente, no logran tratar lo que tienen que tratar de fondo. Predicadores motivacionales con frases, con conceptos, con principios bíblicos, con principios históricos, con principios filosóficos. Todo este tipo de cosas pueden colaborar en mejorar, pero la sustancia sigue viajando en su interior. El problema del hombre tiene que ser confrontado. La iglesia de Corintios era la iglesia de Dios, era la iglesia de Cristo, era la iglesia de los santos, pero era una iglesia que no había tratado su sustancia. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Corintios? División, murmuración, chisme, pecado de inmoralidad. La iglesia de Corintios tenía prácticas sodomitas, homosexualidad, alcoholismo, borracheras. Todas las prácticas que tenía la iglesia de Corinto daría hoy a un pastor las suficientes evidencias para cerrar esa congregación. Uno mira esa congregación y dice, es más fácil cerrarla que resucitarla. Sin embargo, Pablo dice, yo quiero ser el padre de ustedes. Pablo, estás loco. Mira, hay uno que se acuesta con la madrastra. Pablo, están practicando sodomía. Pablo, hay adulterio por todas partes. Sí, yo quiero ser. Porque yo sé cuál es el poder de la cruz que destruye la sustancia que está destruyendo estas vidas. Pablo sabía que el poder de la iglesia de Corintio para ser transformada no radicaría en su mensaje, ni en sus conceptos, ni en su sabiduría humana. Él se propuso una sola cosa: predicarles a Cristo y a este crucificado, porque eso destruiría la sustancia de perversión que estaban viajando en aquellos que habían recibido a Cristo, pero la sustancia permanecía en su interior. Predicar el evangelio sin la cruz es enseñarle al mono a bailar. Predicar el evangelio sin la cruz es enseñarle a un oso a danzar, pero seguirá siendo lo que es. Porque solo la cruz puede destruir el poder de esa sustancia maldita que el hombre habilitó en su interior cuando comió lo que Dios le dijo que no. Esa sustancia perversa que entró en él viene pasando de generación en generación, de padres a hijos, de padres a hijos, de padres a hijos. Y Romanos 5 hace una exposición tremenda acerca de la herencia de esa sustancia. Y ahora viene Cristo y dice, yo vengo a romper el poder de la herencia de esa sustancia.
El legado de esa sustancia, lo que ustedes heredaron del primer Adán, yo lo vengo a quebrar, dice Cristo. Yo voy a romper la maldición que heredaron y la voy a quebrar. Pero no solamente voy a destruir la sustancia maldita que viaja de generación en generación, sino que voy a darle una nueva sustancia. Y esa sustancia es la misma sustancia de Dios, es la misma simiente de Dios, es la misma naturaleza de Dios. Para los que están anotando, sería bueno que anotes: orar para volverme un experto del poder de las sustancias. Orar para volverme un experto en el poder de las sustancias. Había un hombre en Hechos capítulo 8 que hablaba del gran poder de Dios y sanaba a los enfermos, pero su sustancia era maldita. Hablar apropiadamente no es sinónimo de no tener esa sustancia. Cantar las canciones apropiadas no es sinónimo de tener o no tener esa sustancia. Tener un ministerio, ser pastor, ser líder. Hermano, lo que está pasando en la iglesia del siglo XXI es tremendo. Estamos escuchando testimonios terribles de situaciones terribles de líderes de alto nivel de influencia. Y la pregunta que vamos a hacernos es: ¿vamos a criticarlos o vamos a entender de qué se trata esto? Porque si los critico, soy parte de la sustancia que los gobierna a ellos. Necesito ir más profundo que criticar a lo que le está pasando a nuestra generación. Necesito ser más sincero, más honesto, más genuino, más transparente, más auténtico y más verdadero. Tenemos una gran cantidad en América, desde Canadá hasta Argentina, de hijos de pastores practicando el lesbianismo y la homosexualidad. Ahora, ¿vamos a criticar a sus padres? ¿Vamos a criticar el ministerio? ¿Vamos a criticar la organización? Líderes cayendo en adulterio por todas partes, recibiendo testimonio de que un pastor se suicidó, otro pastor se suicidó. Si en algún momento tenemos que parar la pelota y empezar a hacernos las preguntas correctas, ¿no será que no hemos logrado tocar lo que teníamos que haber tocado? ¿No será que no hemos logrado afectar lo que teníamos que haber afectado? ¿No será que estamos tratando de poner vestiduras nuevas en vestiduras viejas? Sí. Porque el verdadero evangelio, el evangelio de la cruz, antes de llenarte, primero te vacía. Nuestros primeros hermanos, y en la historia de estos 21 siglos de iglesia, donde hubieron verdaderos movimientos de Dios, la cruz estuvo presente. Hace 3 años atrás, por primera vez, nos invitaron a predicar en Gales, tierra de grandes avivalistas. Tierra de grandes avivalistas. Y cuando estuvimos allí, le preguntaba: Señor, se reúnen aquí 18 naciones, ¿cómo puedo colaborar con ellos? ¿Cómo puedo servirles mejor? Ellos están orando por un avivamiento para Europa. ¿Cómo puedo colaborar? Y en esos días orando por esto, cómo poder colaborarle a nuestros hermanos que íbamos a estar por primera vez allí, me aparece una notificación de autoridades de nuestra nación, pastores de nuestra nación, que envían oraciones por 40 días, motivos de oración. Justo ese día estaban hablando de lo que pasó en Gales. Y entonces decía: oremos por 3 cosas, las 3 cosas que pasaron en Gales. Número 1, el poder de la obra de la cruz que sea revelada. Número 2, que vuelva la confesión de pecado. Otra vez, el arrepentimiento. Número 3, que venga un arrepentimiento de adentro hacia afuera, de aquí adentro. Y ahí entendí por qué pasó lo que pasó en aquel lugar. Lo que nosotros llamamos avivamiento es la manifestación de Cristo.
Y para que Cristo se manifieste en nosotros, primero tenemos que ser vaciados de esa sustancia maldita. Pablo lo llamó así, apóstol Ben, miserable de mí. Llamó a esta sustancia, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe lo que significa tener una conducta apropiada? Pastor Julio, Pablo era irreprensible en cuanto a la ley. De donde lo mires, no había nada que poder objetar en contra de él, nada que fuera en contra de su vida. Conductualmente, su comportamiento era irreprensible, pero él sabía que en su interior viajaba un perverso. Él sabía que en su interior viajaba una sustancia que lo gobernaba. Que, como fue dicho esta tarde, quiero hacer lo bueno con mi mente, pero descubro que hay una sustancia, una ley en mis miembros que me hace hacer todo lo contrario. El Evangelio no es un nombre bíblico que se expande, ni el nombre de una organización, ni el nombre de un ministerio. El Evangelio es una sustancia que se expande. El Evangelio va tomando y el amor viene donde había odio. Paz viene donde había resentimiento. Incorruptibilidad viene donde había corrupción. Vida viene donde había muerte. Mis hermanos, donde el Evangelio va, esta sustancia va llenándolo absolutamente todo. Todo comienza a cambiar. Todo comienza a ser diferente. Las transformaciones que esperamos en la sociedad no serán el fruto de nuestras oraciones, serán el fruto de nuestras transformaciones. Esperamos que la oración haga lo que me tiene que pasar a mí adentro. Señor, transforma mi nación. Y Dios dice, pero necesito transformarte a vos primero. Porque si los problemas que hay en la nación son los mismos que están dentro de mí. Alguien citó Santiago 4 esta mañana y dijo, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Algo tiene que pasarnos aquí adentro. Y ese algo se llama la cruz. No es una imagen de madera, no es el crucifijo romano, es la obra de la cruz. ¿Saben cómo llamaban nuestros primeros hermanos a la cruz? No lo llamaban crucifijo. Eso comenzó a llamarse así después del año 300 con Constantino. ¿Saben cómo llamaban nuestros hermanos a la cruz? A la cruz lo llamaban la tumba vacía. La cruz no era un crucifijo de 2 palos. La cruz era una tumba vacía. Porque donde pasaba la cruz, vaciaba a las personas de esa sustancia. ¿Cuántos de los que están aquí están luchando con esa sustancia dentro suyo? Que aquí quieren hacer lo bueno, pero aquí esa sustancia los gobierna. Y de tanto en tanto pasamos a algún altar a pedir perdón por los pecados, pero los pecados son los frutos de esa sustancia. El problema no son los pecados, el problema es la sustancia. Si corto la pera, pero no corto la raíz del árbol de pera, las peras seguirán creciendo. Alguien tiene que decir, estoy cansado de pecar. Alguien tiene que decir, estoy cansado de no poder perdonar. Alguien tiene que decir, estoy cansado de no poder olvidar. Estoy cansado de no poder vencer la ansiedad, de no poder vencer el temor. Alguien tiene que decir, miserable de mí. Pero mientras vea eso en mí e intente tranquilizarlo, eso permanecerá allí como un monstruo al acecho, a punto de comerme y devorarme y destruir toda mi vida. Hemos atendido en estos últimos 15 años más de un centenar de matrimonios de pastores que lamentablemente han experimentado el engaño y la caída. Ninguno de ellos premeditó caer. Ninguno de ellos dijo, me voy a levantar para caer.
voy a ser pastor para caer. No, no, no. No, nadie lo hizo de esa manera. No es tan perverso para hacerlo de esa manera. Pero lo que no trató la cruz creció. Cuidado con lo que viaja y parece que no está, porque lo estamos acallando. Cuidado con lo que está viajando y solamente usted y Dios saben que eso está ahí. Esos malos pensamientos que no son verbalizados, pero están ahí. Esos malos sentimientos que no son verbalizados, pero están ahí. Que no los verbalice, que no los hable, que no los diga, no quiere decir que no estén. Jesús habló que el peor pecado no era el que se acostaba con una dama, sino el que la codiciaba en su corazón. Y esta tarde vimos esto, lo aprendimos por el apóstol Ben. Nos enseñó que ahora en el nuevo pacto la demanda es más alta, porque ahora la demanda es aquí adentro, es lo que pasa aquí adentro. Dios no está buscando las obras de tus manos, Dios está buscando su realidad dentro nuestro. El evangelio es una cuestión real aquí adentro. Le decía a los apóstoles que hay un nivel tan grande de amor en este encuentro, pero al mismo tiempo que es un amor tan puro y tan real, es un nivel de confrontación. Porque Dios no nos está engordando los sentidos, ni alimentando nuestro orgullo con palabras vanidosas. Está trabajando profundamente dentro de nosotros. Siento aquí adentro, hermano, una profunda convicción esta noche de que necesitamos reconocer que hay un monstruo viajando, que no es simplemente un simple error. No, yo no tengo problema, pero no puedo perdonar. Esa es la sustancia. Porque la sustancia de Cristo vuelve el perdón real. No intentas perdonar, perdonas. No te esfuerzas por cumplir, lo vives, porque lo vives como sustancia y no como concepto. Quisiera pedirte que inclines tu rostro por un momento, por favor. No necesito un profeta que me profetice, necesito ser vaciado de mí. No necesito que un apóstol me ponga las manos y me diga que Dios me va a usar poderosamente. Necesito ser vaciado de mí. Permíteme identificar. Porque si lo puedo identificar, correré a la cruz. Si lo puedo identificar, buscaré la medicación de manera más rápida que me sea posible. Escúchenme, si ese problema respiratorio que tienes, por favor mírame, si ese problema respiratorio que tienes simplemente es un resfrío o una gripe, lo que harás es ir a una farmacia para comprarte un antigripal. Pero si descubren que ese problema respiratorio que tienes no es gripe, es cáncer en los pulmones, tu actitud no es la misma. Porque conforme a la conciencia de la gravedad, la búsqueda de la solución es diferente. ¿Me estás siguiendo? ¿Tiene sentido? Es una gripe bronquial. Me voy a comprar una pastilla. Señor, quiero decirle lamentablemente, usted tiene cáncer en el pulmón. Doctor, ¿y ahora qué hago? ¿Se da cuenta la diferencia? No te hagas problema con el pecado. Está bien, pedirle perdón a Dios, Dios ya lo resolvió. Sí, pero el monstruo sigue viajando. Y el pecado sigue creciendo.
la conciencia se sigue oscureciendo hasta el día de echar a perder todo lo que Dios puso en nuestras manos. Esta noche yo no quiero poner mi mano sobre mis hombros y decir: Gustavo, pobrecito las luchas que tenés. No, quiero identificar si las batallas son externas o si las batallas son internas. Porque, hermano, que la gente me critique no es mi problema. Mi problema es que yo me enoje. ¿Me está entendiendo? ¿Tiene sentido? Lo que yo tengo que identificar no es lo que la gente me haga. Lo que yo tengo que identificar es cuál es la sustancia que me gobierna. Y eso es lo que me tiene que en esta noche llevar a un lugar muy profundo en Dios. He estado escuchando cada una de las ministraciones y he visto la seriedad de los predicadores. Y he visto al Espíritu siendo incisivo, trabajando cosas profundas. Este movimiento que viene para la iglesia no es un movimiento conceptual, es un movimiento sustancial. Son vidas que están viviendo el amor de Dios de verdad. No como concepto, como realidad. Viven la paz de Dios como verdad, no como concepto, como verdad. Mis hermanos, estamos corriendo más rápido a los psicólogos que a la cruz. Como si Dios no supiera qué hacer con la mente de un ser humano, si Dios lo creó. ¿No se llama tal vez eso medicaciones paliativas? Que cuando no sabemos qué hacer con el paciente, la muerte continúa, pero le damos alguna medicación para que sufra menos. ¿No será que a veces algunos mensajes producen como medicaciones que acompañan al muerto y tarde o temprano el muerto va a terminar muriendo? Pero ese tiempo se está terminando porque Dios está volviendo a revelarnos la obra de la cruz. No como un evento, sino como la liberación de una sustancia de maldición. Inclina tu rostro por un momento más, por favor. Si es una gripe, un antibronquial es suficiente, pero si es cáncer en el pulmón, buscaré desesperadamente la ayuda. Si lo que estoy identificando en mí es mucho más que simplemente un error cometido. Es mucho más que un error cometido. Estoy identificando en mí algo que está mal. Hay cosas que mi esposa no conoce, que tu esposa no conoce. Hay cosas que tu esposo no conoce. La pregunta es, ¿y Dios no lo conoce? El nuevo pacto no es un concepto. El pacto eterno no es un concepto. Cristo en nosotros no es un concepto. Su realidad en mí no es un concepto. Es verdad. Su paz es verdad. La santidad es verdad. El perdón es verdad. La justicia es verdad. Dios, llévame a la cruz, porque no sé ir solo. Guíame a la cruz, porque sé ir al culto, pero no a la cruz. Guíame al lugar donde solo tú me puedes liberar. Guíame al lugar donde solo tú puedes quebrar todo. Guíame, Señor. Guíame, Señor. Guíame. La iglesia en movimiento es una sustancia que se expande. Si hay alguien aquí que frente a la voz de Dios puede decir: Señor, vacíame,
de esa sustancia que heredo del primer Adán, que es más que mi papá, es más que mi abuelo, es más que mi bisabuelo, que lo heredé desde el primer Adán. Guíame a la cruz, al lugar de mi plena libertad, para ser lleno de tu realidad. No en forma de condenación, por favor. Hace 3 años atrás falleció tal vez quien era el apologeta más grande de todo el mundo. Un hombre que tenía respuesta para todo y para todos. Casi nadie podía llegar a contender con él por su capacidad de conocimiento de las escrituras, de la historia, del hebreo, del griego, del arameo. Un hombre admirado en todo el mundo. Creo que el apóstol Ben sabe de quién estoy hablando sin dar el nombre. Cuando muere, van a buscar unos recibos en su computadora y encuentran todas las citas de prostitución que él había tenido, todos los hoteles donde había estado, todas las prácticas que había tenido. Un hombre conocedor de la Biblia como pocos, muy. Pero ese libro que tienes en tu mano no es un libro conceptual. Ese libro que tenemos en las manos es nuestra esperanza de conocer que sí existe esta liberación. Cuando me enteré de la noticia, no levanté mi mano contra mi hermano, ni lo critiqué, porque si lo critico pertenezco a la misma sustancia. Tuve pena de él y me pregunté para mí mismo si el conocimiento que tengo es real o simplemente conocimiento. Porque si Cristo no es real en mí, les puedo mentir a ustedes, pero no me puedo mentir a mí. ¿Y sabe dónde comienza la paz? La paz comienza viviendo a Cristo como realidad dentro tuyo, sabiendo que Él es real aquí adentro, que Él es tu vida de verdad aquí adentro. Esta es una buena noche para orar. Le decía a Miquea mientras escuchaba, escribí tanto, pero decía a Miquea, no sé, siento como que algo va a pasar esta noche, como que vamos a orar, ¿no? Y quisiera parar aquí para poder orar. ¿Podemos? Aquellos que en esta noche están siendo expuestos por Dios, no para condenación, sino para liberación. Y no liberación de demonios, a menos que Dios quiera hacerlo, sino liberación de nosotros mismos, liberación de esta sustancia de la que necesitamos ser libres. Por favor, mientras cantamos al Señor, deja tu lugar y ven aquí adelante. No importa cuán lleno quede este lugar, no hay más poder aquí que el que hay en tu asiento, pero es la confesión, la gloria de la liberación. Y todo cambió, lo que yo era no existe más, y me transformó cuando su amor me vino a encontrar. Ya no pienso como antes, ya no vivo como antes. Fui lavado por dentro, fui lavado por dentro. Todo cambió, lo que yo era no existe más, y me transformó cuando su amor me vino a encontrar. Ya no pienso como antes, ya no vivo como antes. Fui lavado por dentro, fui lavado por dentro.
sangre de Jesús. Aleluya, aleluya. Fue solo por la cruz y la sangre de Jesús. Y un pensamiento que ahora tiene tanto sentido en este ambiente. El pensamiento es: una iglesia en movimiento no es la que está continuamente cambiando de actividades, sino la que está cambiando corazones. A veces nos llenamos de actividades y vamos tapando la realidad de nuestro corazón. Y es más, nos convienen las actividades para callar nuestra conciencia. Es más, perdimos la capacidad de meditar de cómo está nuestra conciencia. Hablamos de terceros, de cuartos, pero no hablamos de nosotros, de cómo está nuestro interior de verdad. Y nos llenamos de informaciones que no nos transforman de verdad. Esta noche, donde estás, si conoces esta canción, cántala con todo tu corazón. Pero quiero darte una buena noticia. El paso que estás dando es la evidencia de que el Espíritu Santo te está llevando a la cruz. El paso que estás dando es el Espíritu Santo convenciéndote de que sí existe esta transformación, sí existe este cambio genuino. Cantamos esta canción y permite que el Espíritu Santo trabaje allí donde estás. Deja que Él haga la obra que solo Él puede hacer. Deja que la cruz te vacíe, no el crucifijo romano, la obra de la cruz, el Cristo crucificado, pase por tu interior y no solo perdone el pecado, sino que arranque de raíz esa sustancia de maldición que es una ley en nuestros miembros que no podemos vencer, que nadie lo sabe pero nosotros lo sabemos, que nadie lo conoce pero nosotros lo conocemos, y que esta noche le decimos: estás descubierto en mí, no te quiero en mí, no quiero nada tuyo en mí, no quiero la herencia del primer Adán en mí, no quiero la sustancia de pecado del viejo hombre, de maldición, de corrupción, no quiero la sustancia de la carnalidad en mí, sino la realidad de Cristo, del nuevo hombre operando dentro de mí. Cantamos esta canción y deja que el Espíritu te ministre, porque hay una liberación extraordinaria aquí por la gracia de Dios. Cambió. Lo que yo era no existe más y me transformó. Cuando su amor me vino a encontrar, y ya no pienso como antes, ya no vivo como antes. Fui lavado por dentro, fui lavado por dentro y todo cambió. Sí, Señor. Lo que yo era no existe más y me transformó. Cuando su amor me vino a encontrar, y ya no pienso como antes, ya no vivo como antes. Fui lavado por dentro, fui lavado por dentro. Aleluya, aleluya. Fue solo por la cruz. Sí, decláralo. La sangre de Jesús. Decláralo porque es verdad. Aleluya. Decláralo porque es verdad. Solo por la cruz y la sangre de Jesús. Solo por la cruz. Aleluya, aleluya. Solo por la cruz. Vacíame, Señor. Que se escuche en todo este auditorio. Aleluya. Vacíame, Señor. Vacíame. Vacíame. Y fue solo por la cruz. Miserable de mí. La sangre de
donde quiero agradarte, pero en mi ser interior hay una ley en mis miembros que me hace vivir opuesto a tu palabra. Vacíame, vacíame, que se escuche en todo este auditorio. Vacíame, 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 solo por la obra de la cruz. Fue solo por la cruz y la sangre de Jesús. Aleluya. Aleluya, y fue solo por la cruz y la sangre de Jesús. Aleluya, aleluya, fue solo por la cruz y la sangre de Jesús. Escuchen por favor. Las sustancias se atraen. Las sustancias se atraen. La gente del Espíritu es atraída por gente del Espíritu. La gente santa atrae a gente santa. La carne atrae carne. Pero el Espíritu y la carne no se atraen. Puedes dormir en la misma cama y haber una separación. Y la separación no es una cuestión de historias, es una cuestión de sustancias. No es una cuestión de historias. Lo que pasó, no es una cuestión de historias, es una cuestión de sustancias. Si un matrimonio hoy pasa por la obra de la cruz, lo que nunca pasó en su matrimonio comenzará a pasar para la gloria de Dios. Porque la atracción es una cuestión de sustancias. Tomar a tu esposa de la mano y decirle: amor, vamos juntos a la cruz. Porque me doy cuenta que nuestras peleas no tienen que ver con tu papá ni con mi papá, con tu mamá ni con mi mamá, ni con tu cultura ni con mi cultura, ni con tu familia ni con mi familia, ni con el dinero. Nuestras peleas es que no nos encontramos en la sustancia. Estamos mal, vamos juntos a la cruz. Vamos, ve al lugar de tu esperanza. Ve al lugar donde nace un nuevo matrimonio. Ve al lugar donde nace una nueva familia. Ve al lugar donde nace todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo. Todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo nace de ese lugar. De ese lugar los enemigos se vuelven amigos. De ese lugar los judíos y los gentiles se vuelven un solo pueblo. El rico y el pobre son uno. La mujer y el hombre son uno. El esclavo y el libre son uno. Porque en ese lugar Cristo es todo en todos. Más profundo en ti. Tú haces todo Más nuevo. profundo en ti. Cristo, Más profundo en ti. Cristo, todo toma sentido. Más profundo en ti. Cuando escucho tu voz, Más profundo en ti. tú haces todo nuevo. Cristo, Cristo, todo toma sentido. Más profundo en ti. Cuando escucho tu voz, tú haces todo nuevo. Cristo, Más profundo en ti. todo toma sentido. Cuando escucho tu voz, tú haces todo nuevo. Todo. Cristo, Todo. Cristo, todo toma sentido. Cuando escucho tu voz y tú haces todo nuevo. Cristo, todo toma sentido. Cuando escucho
escucho tu voz, tú haces todo nuevo. Cristo, Cristo, todo toma sentido cuando escucho tu voz, y todo toma sentido cuando escucho tu voz, todo toma sentido. Por favor, levanta tus manos en esta noche. Lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo es real. No es una promesa de algo que va a ocurrir, está ocurriendo. No es una promesa de un mejoramiento, es una muerte para una resurrección. Primero hay un vacío para que aumente la vida. Señor, en esta noche oramos. Se anima a levantar la voz junto con nosotros. Oramos en esta noche, Señor, para que este vacío de toda sustancia de engaño y de muerte desaparezca de todos. Ahora, 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 ahora. Señor, las Escrituras nos muestran que toda persona que conversa con la serpiente termina engañado. Pero en esta noche, Señor, salimos del poder del engaño. Los velos están siendo arrancados de la vida de tus hijos. Y comienza a fluir esta vida. Señor, vacíanos y llénanos del espíritu de vida. Vacíanos y llénanos del espíritu de vida. Vamos, hermanos. Vamos, hermanos. Vamos. Ahora. Ahora. Y tú haces todo nuevo. Vacíanos. Cristo, Cristo, Que el poder del Espíritu Santo esté operando escucho tu voz, en cada mente, tú haces todo nuevo. en cada corazón. Cristo, Y ramasto carama y shikaramamaste. toma Ahora, ahora, ahora. El poder de la muerte. El poder de la muerte. El poder de la muerte es arrancado. Sacarama y shetorrocotoque. El apóstol Pablo dijo estas palabras en cuanto a mí: que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Padre, nos vaciamos de todo veneno, nos vaciamos de toda corrupción, nos vaciamos de todo fruto de la carne, nos vaciamos de la mentira, nos vaciamos del engaño. Tomamos la identidad de tu Hijo en nosotros, tomamos la identidad de hijos de Dios. Levantamos nuestras manos, manos santas, sin ira, sin contienda, como hijos de paz en una generación que sufre violencia. Nos vaciamos de la violencia, nos vaciamos del engaño, nos vaciamos de la mentira, y como iglesia y como cuerpo levantamos una voz de autoridad sobre esta nación y sobre todas las naciones de la tierra. Padre, nuestro interés por el sistema de este mundo se ha perdido, se ha crucificado, y solo tu voz
Únicamente tu voz. Únicamente tu voz. Hermano, Dios nos está limpiando. Dios nos está limpiando. Dios nos está limpiando. Dios nos está limpiando. Si puedes levantar tu cabeza por un momento, bien bajito, bien bajito. Fue demasiado grande el sacrificio para poder evidenciar su eficacia. El sacrificio de la cruz fue eficaz. El sacrificio de la cruz no son hojas de higueras tratando de cubrir nuestra desnudez. El sacrificio de la cruz hace todo nuevo. Hace todo nuevo. Hace todo nuevo. Yo no puedo aceptar otra cosa que no sea todo nuevo. Mírenme. Yo no puedo llamar excepcional la humildad, porque la humildad es natural en la vida de Cristo. Las cosas que parecen sobrenaturales no son sobrenaturales. La santidad, qué hombre santo, pero sí debería ser lo normal. ¿Por qué nos produce admiración lo que es normal? Porque hemos normalizado lo otro. Parece que es normal tener depresión. Parece que es normal tener desánimo. Parece que es normal tener tentaciones y sentir las tentaciones. No es normal. ¿En qué momento nosotros normalizamos lo que es anormal? ¿Saben qué es normal? Normal es vivir 24 horas santos para Dios. ¿Saben qué es normal? Normal es la humildad. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Normal es tener paz en medio de las tormentas. Eso es normal. O sea, lo que yo debería preocuparme no es lo que me pasa alrededor, sino lo que me pasa aquí adentro. Y ya no solamente lo hemos normalizado el orgullo, hemos normalizado la ansiedad. Bueno, pero ¿quién no tiene ansiedad? Echad vuestra ansiedad sobre el Señor. Él tiene cuidado sobre ustedes. El diablo, vuestro adversario, está buscando ocasión para devorarte. O sea, eso no es normal. La ansiedad no la resuelve un psicólogo. Echad vuestra ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de vosotros. O sea, hermano, ¿en qué momento estamos normalizando las cosas que no son normales? La obra de la cruz volverá a poner todas las cosas en perspectiva en nosotros. Y todo lo que Dios dice, así será para nosotros. Todo lo que Dios habla, así será para nosotros. Y lo vivimos y lo viviremos como nuestra realidad. ¿Por qué? Porque en Él vivimos. Porque en Él nos movemos. Porque en Él somos. Este evangelio es una sustancia que corre. No es una mentira que se oculta. Es una verdad. Cristo es mi realidad. ¿Quieres tomar la mano de alguien que tenga cerca tuyo? Y decirle: no voy a dejar de orar esta noche y toda mi vida hasta que Él sea real en mí. No quiero un versículo bíblico, lo quiero a Él. No quiero una promesa, quiero su realidad. No quiero vivir de promesas como si las promesas no se hubieran cumplido, porque en Él se cumplieron todas las promesas. Quiero vivirlo como mi realidad. Realidad para mi vida, realidad para mi matrimonio, realidad para mis hijos,
realidad para mis nietos, realidad para mis hermanos. Quiero ser un predicador de realidad, no un fabulador, no un creador de imaginaciones, no un engañador, no un fraude. No quiero ser un fraude para mi generación. Vamos, pastores, oremos. Líbrame de ser un obrero fraudulento que habla de una oración que no hace, de una adoración que no vive, de una generosidad que no lo experimenta, de una santidad que no es real. Señor, hazme real. Hazme real. Quiero vivirte como mi realidad, Señor. Vamos, levanta tu clamor allí. Levanta tu clamor, levanta tu clamor. Si hay un momento para pelear es este. Si hay un momento para batallar es este. Si hay un momento para clamar es este. No esperemos una realidad en Guatemala que nosotros no estemos viviendo. No esperemos una realidad en nuestras congregaciones que nosotros no estemos viviendo en nuestro interior, pastores. Sé tú mi realidad, Señor. Sé tú mi realidad. Se está intensificando la oración más. Basta de charlatanes, basta de charlatanes. Basta de gente que habla de cosas que no vive. Basta. Basta, porque eso es un fraude. Son obreros fraudulentos. Engañan a los inmaduros para llevarlos de aquí para allá. Basta de hablar de una paz que no vivimos. Basta de hablar de un amor que no es real. Basta de hablar de una presencia que no existe. Basta de hablar de una misericordia que no existe. Basta de hablar de una justicia que no practicamos. Méteme en tu secreto hasta que esto sea hecho. Méteme en lo íntimo hasta que experimente tu realidad. No busques un bosquejo nuevo, busca al nuevo. No busques una canción nueva, busca al nuevo. Búscalo a Él. Más. Escucha, Señor. Escucha, Señor. Escucha. Escucha el clamor de tus hijos. Escucha el clamor de tu iglesia. Escucha el clamor de hombres y de mujeres de verdad. Hombres y mujeres verdaderos. Hombres y mujeres que viven tu realidad. Y que si algo anormal pasa, lo denuncian, lo confiesan, lo cuentan. No lo esconden, sino que lo exponen, porque no quieren nada que no sea tu realidad. Quiero vivir tu gozo. Vamos, díselo al Señor. Quiero vivir tu gozo. Quiero vivir tu gozo. Quiero vivir tu gozo en todo tiempo y en todo lugar. Ese gozo que me fortalece, ese gozo que me santifica, ese gozo que me libra la mente. Quiero vivir tu gozo. Quiero vivir tu gozo. Quiero vivir ese gozo que me levanta. Quiero vivir ese gozo que produce en mí valentía, que produce en mí coraje. Quiero vivir ese gozo que nadie me lo puede quitar, que nadie me lo puede robar. Ese gozo que no puede ser quitado por discriminación, por burlas, por crítica, por menosprecio. Quiero vivir en ese gozo que proviene de ti, Señor. Hace unos años atrás, hará 9 años de esto, recibimos a uno de nuestros hermanos de Argentina,
a uno de los pastores que después se volvió parte muy cerca nuestro, con una confesión muy profunda. Fue descubierto en acoso sexual. Él estaba acosando a su asistente y tenía provocaciones de todo tipo para tener relaciones íntimas con ella, y salió toda la luz, se descubrió todo. Recuerdo cuando tomamos carta en el asunto, lo primero que pasó fue esto, fue tomarle de la mano y decirle: solo te pido un favor, decime que estás arrepentido. No que tenés remordimiento, porque remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Remordimiento es tomar conciencia de las pérdidas. Arrepentimiento es el daño que le hice a Dios en mi interior. Digo, solo te pido que me digas: ¿estás arrepentido? Porque solo nos espera un lugar de aquí en adelante. Y con lágrimas en los ojos y con un corazón quebrantado, él me dijo: apóstol, sí estoy arrepentido. Entonces le digo: vamos a hacer lo que Abraham hizo con Isaac. Vamos a morir. Porque en el monte Moría no solamente moriría Isaac. En el monte Moría, Abraham moriría todos sus afectos con Isaac. Morirían los dos así. Y le dije: de acá en adelante, vamos los dos a la cruz. No vas a morir solo, yo te voy a acompañar. Vamos a morir los dos. Y vamos a tomar esto como propio. Y nos vamos a presentar delante del Señor. Lo que Dios hizo con ese hombre los próximos meses y los próximos años fue extraordinario. La forma en que Dios obró en él. ¿Por qué te cuento esto, pastor? Porque un pastor que nunca fue a la cruz no puede acompañar a un hermano a la cruz. Es más fácil disciplinar que llevar a alguien a la cruz. Es más fácil condenar que llevar a alguien a la cruz. Al único que no podemos llevar a la cruz es al que no se arrepiente. Dos estaban al lado de Jesús, uno se arrepintió, el otro no. Pastor, no puedes llevar a nadie a la cruz si tú no fuiste primero. ¿Cómo se lleva a alguien a la cruz? ¿Cuál es el camino? ¿Qué versículo bíblico? ¿Qué pasaje bíblico? ¿Cómo se hace? ¿A qué lugar tengo que ir? ¿Tengo que ir a Jerusalén? ¿Tengo que ir al Monte Calvario? ¿A dónde tengo que ir para ir a la cruz? Pastor, no puedes llevar a nadie a la cruz si tú no conoces el camino a la cruz. Pero si tú fuiste vaciado en esa cruz, Dios te da la autoridad para que en esta generación puedas llevar a mucha gente que lo que necesita no es un café contigo, es una cruz contigo. Es decirle: ¿estás dispuesto a morir? ¿Estás dispuesto a perderlo todo por causa de Él? Sí, entonces vamos. Vamos. Que Dios levante en Guatemala, en México, en Costa Rica, en Suiza, en Estados Unidos. Que Dios levante en Argentina y en las naciones de la tierra pastores que más que buenos oradores vivan a Cristo como su realidad. Hombres y mujeres de Dios que nunca dejarán de crecer, pero que conocen el camino a la cruz para llevar a las personas no a un versículo bíblico, para llevar a la persona al lugar de la gran liberación de todo ser humano. ¿Por qué Pablo pudo llevar a la iglesia de Corintio a la cruz y tener un segundo libro de Corintios? Porque él primero fue a ese lugar. Pastor, ¿me permites profetizar algo sobre ti? Dios te usará poderosamente para restaurar a muchos.
Dios te usará poderosamente para restaurar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Dios te usará poderosamente para restaurar ancianos, diáconos, colaboradores. Dios te usará poderosamente porque el que fue a la cruz conoce cuál es el único lugar para que alguien sea verdaderamente restaurado. No se restaura poniendo hojas de higuera, se restaura matándonos, muriendo a nosotros, para que su vida pueda ser la realidad que es necesario que se manifieste. Abraza a 2 o 3 hermanos que tengas cerca de ti. Cuando conoces el camino puedes llevar a otros. Cuando conoces el camino a ese monte puedes llevar a otros. Cuando conoces el camino a la cruz, puedes tomar a un hermano, puedes tomar a una hermana, puedes tomar a familia, puedes tomar a personas, llevarlos a un lugar donde no hay argumentos, donde no hay fortalezas de la mente que puedan impedir la liberación total de ese hombre y de esa mujer para la gloria de su nombre. Miqueas, podemos volver a cantar solo la cruz, solo la cruz. Sangre de Jesús, aleluya. Quedémonos allí por unos minutos cantando. ¿A dónde voy a llevar a mis hijos? Allí. Y a mis nietos, allí. Y a mis hermanos, allí. Y a los colaboradores, allí. Sangre de Jesús, solo por la cruz y la sangre de Jesús. Aleluya. Fue solo por la cruz y la sangre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Fue solo por la cruz y la sangre de Jesús. Aleluya. ¿A qué compararé la obra de la cruz? ¿A quién compararé la obra de la cruz? Si solo la obra de la cruz me libera de todo el mal que heredé. Solo por la obra de la cruz ahora soy una nueva creación. Tengo una nueva mente, tengo nuevas emociones, nuevos deseos, tengo una nueva vida, porque en la obra de la cruz todo es hecho nuevo. Sí. Aleluya. Vamos, Guatemala, decláralo. Aleluya. Y fue solo por la cruz. Sí, Y Señor. la sangre de Jesús. Aleluya. 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 Y fue solo por y la sangre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Y fue solo por la cruz y la sangre
todo nuevo, prepárate a los impulsos del Espíritu. Cuando el Señor hace todo nuevo, cada día es una aventura. Nunca te vas a aburrir, porque esta nueva naturaleza produce impulsos. Te levantas a la mañana y dices, hoy será un día tranquilo. Y Dios te mete en medio de los problemas más grandes de la gente. Dice, hoy voy a tomarme el día para descansar. Y Dios te comienza a meter en situaciones que no estaban por tu mente ni planificados por ti. Prepárate a que Él te impulse a personas, a lugares, a acciones que sobrepasan tu mente. Los impulsos del Espíritu te llevarán con personas que no te imaginas. Te llevarán a encuentros que no te imaginas. Te llevarán a lugares que no pasaron por tu cabeza. Los impulsos del Espíritu te movilizarán de un lado para el otro. Prepárate, todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo. Serás movido por el Espíritu. Yeah. Movidos por el Espíritu.